Una nueva niñera entra en una casa marcada por el silencio y el caos, donde un niño traumatizado se niega a hablar. Mientras los especialistas fallan con protocolos, ella simplemente dibuja y por primera vez, él responde. Nace un vínculo invisible, capaz de reconstruir lo que todos creían perdido. Pero lo que comienza como una cura silenciosa se convierte en una amenaza para quienes lucran con el sufrimiento, y el amor será puesto a prueba hasta el límite. El grito resonó por los pasillos de mármol de la mansión en Recoleta, un barrio de lujo de Buenos Aires. Daniela Galván respiró hondo antes de tocar el timbre de nuevo. Llegaba tarde a su primera entrevista como cuidadora, pero los autobuses atestados de la capital porteña no perdonaban ni siquiera en un día de lluvia como aquel. La puerta fue abierta por un hombre de aproximadamente 40 años, cabello entrecano en las sienes y ojeras profundas que delataban noches de insomnio. Rafael Mendoza, empresario renombrado del sector inmobiliario, parecía completamente exhausto. «Usted debe ser Daniela», dijo él, intentando mantener la compostura mientras otro grito rasgó el aire. «Disculpe la recepción. Hoy no es un buen día para Lucas». «Está todo bien», respondió ella ajustándose el bolso raído en el hombro. «¿Puedo pasar?». Rafael condujo a Daniela por los pasillos impecablemente decorados hasta que llegaron a una sala donde el caos contrastaba con la elegancia de la mansión. Un niño de cabello castaño y ojos desorbitados arrojaba objetos por la habitación, mientras una mujer con bata blanca intentaba contenerlo. «Doctora Camila, por favor, él necesita espacio», suplicó Rafael. «Él necesita límites, señor Mendoza», rebatió la terapeuta ajustándose las gafas de montura gruesa. «Si continúa así, voy a tener que recomendar sedación y un protocolo conductual más rígido». Daniela observó la escena en silencio. No necesitaba un título para darse cuenta de que aquel enfoque solo empeoraba el estado del niño. Sin pedir permiso, ella se arrodilló en el suelo de madera noble, abrió su mochila y sacó un cuaderno de dibujo y algunos lápices de colores. Ignorando las protestas de la terapeuta, arrancó una página. Dibujó 2 círculos simples uno al lado del otro y dejó el papel a medio camino entre ella y el niño. El silencio que siguió fue casi palpable. Lucas dejó de gritar, sus ojos fijos en el papel. Después de algunos segundos, se acercó con cautela. Tomó un lápiz azul y completó uno de los círculos con ojos y boca triste. En el otro círculo, Daniela añadió una expresión de comprensión. «Imposible», murmuró la doctora Camila. «Él no interactúa desde hace meses con nadie más que con su padre». Rafael observaba la escena, perplejo. «Lucas no habla más desde el incidente en la escuela». «¿Qué incidente?», preguntó Daniela sin apartar la mirada del niño, que ahora dibujaba una casa con nubes oscuras alrededor. «Acoso escolar», respondió Rafael, con la voz quebrada. «Severo. Lo descubrimos demasiado tarde. Desde entonces, se aisló en su habitación, dejó de hablar completamente. Los médicos dicen que no hay nada físico, ninguna lesión. Pero a veces», interrumpió Daniela suavemente, «las peores heridas son las que no podemos ver». En los días que siguieron, Daniela fue contratada oficialmente como cuidadora de Lucas. Era licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero había abandonado la maestría para cuidar de su abuela enferma en Bariloche. Ahora de vuelta en la capital, necesitaba reconstruir su vida profesional, y aquel empleo era una oportunidad única. El método de Daniela era poco ortodoxo para los estándares de la alta sociedad porteña. Mientras la doctora Camila insistía en horarios rígidos y terapias convencionales, Daniela creaba un diálogo silencioso a través de imágenes. Un día dibujaba un corazón roto que recibía vendajes, otro una nube oscura obtenía un paraguas colorido y, posteriormente, un arco iris. «Lo que usted está haciendo con mi hijo no tiene base científica», protestó la doctora Camila durante una de las reuniones semanales en la biblioteca de la mansión. «Con todo respeto, doctora, estoy creando un canal de comunicación», respondió Daniela con firmeza. «Lucas se está expresando». «Está creando dependencia emocional», rebatió la terapeuta, «y eso no es saludable». Rafael, que hasta entonces solo observaba el enfrentamiento entre las dos mujeres, se manifestó.
El hecho es que Lucas está más tranquilo. Ayer sonrió por primera vez en meses. La doctora Camila se ajustó la bata impecablemente blanca. Señor Mendoza, necesito hablar con usted en privado. Después de que Daniela se retiró, le quedó claro que algo cambiaría. Podía sentirlo en las miradas de los empleados de la mansión, en la forma en que el ama de llaves, doña Marlene, evitaba sus ojos durante el desayuno. En su habitación, en la parte trasera de la propiedad, Daniela organizaba los dibujos que Lucas había hecho en las últimas semanas. Niños riéndose de otro niño solo, un niño escondido en un armario, un adulto de espaldas, ignorando el llanto. Las imágenes contaban una historia dolorosa que nadie parecía querer ver. A la mañana siguiente, Rafael la llamó a la oficina. Sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, parecía más pequeño, casi frágil. Daniela, agradezco todo lo que hizo, pero la doctora Camila me convenció de que necesitamos seguir un método más estructurado para Lucas. Señor Mendoza, Daniela intentó argumentar, su hijo se está comunicando a través de los dibujos. Está procesando el trauma. La decisión ya está tomada, interrumpió él sin poder mirarla a los ojos. Tendrá una excelente carta de recomendación y 3 meses de salario como indemnización. A Daniela se le encogió el estómago. No era el empleo lo que le preocupaba, sino Lucas. ¿Puedo al menos despedirme de él? Rafael dudó. La doctora Camila cree que es mejor un corte limpio, para no confundirlo. Al recoger sus cosas, Daniela encontró un dibujo escondido entre los materiales de Lucas que habían quedado en su carpeta. Era diferente de los otros, una hoja doblada cuidadosamente. Al abrirla, su corazón se heló. No era un dibujo, sino una nota escrita por otro niño, repleta de insultos crueles y amenazas. Lo peor estaba en la esquina inferior. La firma de un empleado de la escuela, con la fecha, comprobando que alguien tenía conocimiento de lo ocurrido y no hizo nada. Con manos temblorosas, Daniela fotografió la nota y la guardó de nuevo donde la había encontrado. Sabía que había mucho más en esa historia de lo que Rafael comprendía. Y mientras dejaba la mansión de Recoleta bajo una fina lluvia otoñal, se prometió a sí misma que aquel no sería el fin de la historia. Afuera, Buenos Aires continuaba su ritmo frenético, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en una de sus mansiones. Pero para Lucas, sentado en el alféizar de la ventana de su habitación, el mundo acababa de quedarse aún más silencioso cuando vio a Daniela cruzar los portones con su mochila raída en la espalda. Esa misma noche, los gritos volvieron a resonar por la mansión de los Mendoza. 3 semanas pasaron desde que Daniela dejó la mansión Mendoza. El otoño porteño avanzaba, trayendo mañanas frías y tardes cálidas, un contraste que ella sentía en su piel mientras recorría agencias de empleo en el centro de la ciudad. Cada currículum entregado era una nueva esperanza que se desvanecía al final del día. En su pequeño apartamento alquilado en Belgrano, zona norte de Buenos Aires, Daniela recibía noticias alarmantes de su ciudad natal. Doña Benedicta, su abuela y único pariente vivo, tenía la salud deteriorándose rápidamente en Bariloche. Los medicamentos caros y las consultas privadas consumían sus ahorros con una velocidad asombrosa. «No te preocupes por mí, hija mía», decía la voz frágil de doña Benedicta al teléfono. «Dios proveerá». Pero Daniela sabía que no podía contar solo con la providencia divina. Necesitaba un trabajo y rápidamente. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada de una escuela privada en la zona oeste. «Señorita Galván, aquí es del Colegio La Araucaria. Nos gustaría invitarla a una entrevista para la vacante de auxiliar pedagógica». La esperanza renació. Daniela se arregló con esmero a la mañana siguiente, vistiendo el único conjunto formal que poseía. Al llegar a la recepción de la escuela, fue informada de que la coordinadora la esperaba. «Señorita Galván», saludó la coordinadora, «una mujer de aproximadamente 50 años. Su currículum es excelente. Pero me temo que surgieron complicaciones». «¿Cómo así complicaciones?», preguntó Daniela, sintiendo que el estómago se le encogía. «Recibimos una llamada anónima sobre su conducta profesional anterior», explicó la coordinadora, visiblemente incómoda. «¿Algo sobre involucramiento inapropiado con un empleador?». Daniela palideció. «Eso es completamente falso.
Nunca hubo nada de eso. La coordinadora asintió incómoda. Entiendo, pero comprenda nuestra posición. No podemos arriesgarnos. Aquella no fue la primera ni la última puerta en cerrarse. En cada entrevista prometedora surgían las mismas insinuaciones, las mismas miradas de desconfianza. Alguien estaba destruyendo sistemáticamente sus posibilidades de empleo en Buenos Aires. Mientras tanto, en la mansión Mendoza, la situación se deterioraba. Lucas había retrocedido completamente. Se negaba a comer, rompía objetos y sus pesadillas nocturnas eran cada vez más frecuentes. Rafael, desesperado, cuestionaba el enfoque de la doctora Camila. «Usted me garantizó que él mejoraría», confrontó Rafael después de otra noche sin dormir. «Está peor que antes». «Señor Mendoza», respondió Camila con frialdad calculada, «casos como el de Lucas son complejos. La ausencia de la madre, el trauma escolar. Tal vez sea hora de considerar la internación en una clínica especializada». La mención de internación hizo que Rafael retrocediera. Jamás separaría a Lucas de casa, no después de todo lo que el niño ya había sufrido. Desde que Mariana, su esposa, se había ido a París con un amante 3 años atrás, abandonando a su hijo pequeño, Rafael había prometido nunca dejar que el niño se sintiera desamparado de nuevo. Esa noche, mientras organizaba la habitación de Lucas, Rafael encontró algo debajo de la almohada de su hijo, una colección de dibujos cuidadosamente doblados. Reconoció inmediatamente el estilo. Eran los trabajos que Lucas había hecho con Daniela. En uno de ellos, 3 figuras de la mano bajo el sol. Abajo una palabra escrita con la caligrafía vacilante de un niño. Familia. El corazón de Rafael se encogió. ¿Había cometido un error? En la misma semana, Daniela recibió en su correo electrónico un paquete anónimo que contenía archivos digitalizados, la copia de la nota de acoso escolar que había encontrado entre las pertenencias de Lucas, junto con registros escolares y capturas de pantalla de conversaciones entre maestros mencionando el problema con el hijo de Mendoza. Los archivos confirmaban que la escuela tenía conocimiento del acoso escolar sistemático sufrido por Lucas, pero optó por encubrir el caso para no manchar su reputación entre las familias de élite. Sin revelar su identidad, Daniela envió todos los documentos a Rafael. El mensaje era simple: la verdad sobre lo que le pasó a su hijo. Al recibir esos documentos, Rafael sintió que el mundo se le venía encima. Recordó cómo había insistido en mantener a Lucas en esa escuela específica, incluso después de los primeros signos de problemas, todo para mantener las apariencias y las conexiones sociales. Su hijo había pagado el precio por su vanidad. Mientras tanto, en Bariloche, doña Benedicta fue internada de urgencia. Daniela no tuvo más remedio que regresar a su ciudad natal, abandonando definitivamente la búsqueda de empleo en Buenos Aires. En el hospital municipal, los médicos fueron claros. La anciana necesitaría un tratamiento especializado que el sistema de salud público no cubriría completamente. «Me las arreglaré», aseguró Daniela, aunque no sabía cómo. Vendió el coche usado que tenía, algunas joyas heredadas de su madre, y empeñó la computadora portátil que usaba para sus estudios. Aún así, el dinero era insuficiente. En desesperación, intentó contactar con antiguas compañeras de universidad, pero todas tenían sus propias dificultades financieras. Fue entonces cuando conoció a Tiago Suárez, enfermero jefe del ala geriátrica. Alto, de sonrisa fácil y ojos amables, empezó a ayudarla con los trámites burocráticos del hospital y eventualmente le ofreció su amistad en un momento de gran soledad. «Mi abuela ha mejorado mucho desde que usted se hizo cargo de ella», comentó Daniela cierta tarde, mientras compartían un café en la cafetería del hospital. «Solo hago mi trabajo», respondió él modesto, «pero me di cuenta de que usted tiene un don especial con los ancianos del ala. ¿Ha pensado en trabajar aquí? Necesitamos a alguien en el sector administrativo». La oportunidad surgió como un rayo de esperanza. El salario era modesto, pero al menos podría estar cerca de su abuela y reiniciar su vida profesional. Daniela aceptó inmediatamente. En Buenos Aires, Rafael iniciaba su propia investigación. Contrató a un detective privado
para averiguar las circunstancias del acoso escolar sufrido por Lucas y descubrió una red de negligencia y omisión que iba más allá de lo que imaginaba. También empezó a cuestionar el abrupto despido de Daniela. ¿Por qué insistió tanto en que la despidiera? Preguntó a la doctora Camila durante una sesión. «Ya discutimos eso, Rafael», respondió ella, usando su primer nombre con una intimidad que él no había autorizado. Ella estaba creando dependencia emocional en Lucas. «O tal vez lo estaba ayudando cuando nadie más podía», rebatió él, notando cómo la terapeuta parecía incómoda. Esa misma noche, la doctora Camila hizo un movimiento inesperado. Apareció en la mansión sin previo aviso, trayendo una botella de vino y vistiéndose de forma más casual y provocativa de lo habitual. «Pensé que podríamos discutir nuevas estrategias para Lucas», sugirió ella, mientras se acomodaba en el sofá de la sala de estar. «Parece tenso, Rafael. Tal vez necesite relajarse un poco». Fue entonces cuando Rafael comprendió. El interés profesional de la terapeuta se había transformado en algo personal. Las insinuaciones sutiles, los toques accidentales durante las sesiones, todo tenía sentido ahora. ¿Y si el despido de Daniela no tenía relación con Lucas, sino con celos? «Es mejor que terminemos nuestra asociación profesional, doctora», dijo él con firmeza. El rostro de Camila se endureció. «Está cometiendo un error. Nadie entiende a Lucas como yo». «En realidad, creo que nunca lo entendió realmente», respondió Rafael, señalándole la puerta. En los días siguientes, Rafael intentó localizar a Daniela a través de la dirección en su currículum, pero descubrió que ella se había mudado. Las llamadas a su celular iban directamente al buzón de voz. Era como si la única persona que realmente había logrado conectar con su hijo hubiera desaparecido. Lo que Rafael no sabía era que, a cientos de kilómetros de allí, en una ciudad serrana de clima frío y niebla constante, Daniela empezaba a reconstruir su vida, sin imaginar que sus caminos volverían a cruzarse mucho antes de lo que esperaba. La sierra de Bariloche amanecía envuelta en niebla cuando Daniela salía para su turno matutino en el hospital municipal. Habían pasado 3 meses desde su llegada, y la rutina administrativa del hospital, aunque agotadora, garantizaba el sustento mínimo para ella y para doña Benedicta, que ahora se recuperaba lentamente en casa. El apartamento alquilado era pequeño, solo una habitación, salón y cocina integrados, pero la vista a la Sierra de los Andes compensaba cualquier incomodidad. En las paredes blancas, Daniela había colgado algunos dibujos coloridos hechos por niños del ala pediátrica, donde pasaba sus horas de almuerzo, voluntariándose para contar historias y hacer actividades artísticas. «Tienes un don con niños difíciles», comentó Tiago, mientras la observaba calmar a un niño autista en crisis durante una de las sesiones. «¿Por qué no vuelves a estudiar? La UBA tiene un programa de posgrado a distancia en educación especial». Daniela sonrió melancólica. «Un día, tal vez. Por ahora necesito estabilizar mis finanzas». Lo que no le contaba a nadie era cómo todavía pensaba en Lucas todos los días. Guardaba en una carpeta los dibujos que había hecho con él y a veces, en las noches más frías y solitarias, se encontraba imaginando si el niño estaría bien, si habría vuelto a dibujar, si alguien habría descubierto la verdad sobre el acoso que había sufrido. En Buenos Aires, Rafael enfrentaba sus propios desafíos. Después de despedir a la doctora Camila, consultó a diversos especialistas, pero ninguno parecía lograr la misma conexión que Daniela había establecido con Lucas. El niño seguía en su mundo silencioso, aunque las crisis de agresividad habían disminuido. En su lugar, un silencio preocupante se apoderaba de él, como si hubiera desistido incluso de expresar rabia. La empresa inmobiliaria de Rafael, Mendoza Desarrollos Inmobiliarios, también pasaba por turbulencias. Un gran proyecto de condominio de lujo en la zona sur había sido embargado tras denuncias de irregularidades ambientales, denuncias anónimas que aparecieron misteriosamente tras su ruptura. Sé profesional con la otra Camila. No es coincidencia, concluyó Marcelo Lira, abogado y amigo de muchos años de Rafael. Las denuncias son frívolas, pero suficientes para retrasar el proyecto por meses. Alguien quiere presionarte.
La presión aumentó cuando reportajes sobre supuestas prácticas antiéticas de Mendoza, desarrollos inmobiliarios, empezaron a surgir en blogs de arquitectura y urbanismo. Las fuentes eran siempre anónimas, pero las informaciones contenían detalles que solo alguien cercano conocería. La venganza es un plato que se sirve frío, comentó Marcelo al recibir otra citación judicial. Su terapeuta parece saberlo. Rafael apenas dormía, dividido entre las preocupaciones profesionales y la salud de su hijo. Lucas había perdido peso, se negaba a ir a la nueva escuela y pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Fue durante una de esas noches de insomnio que Rafael finalmente se rindió. Necesitaba encontrar a Daniela sin importar el costo. Volvió al detective que había contratado anteriormente. «Necesito localizarla con urgencia», dijo él entregándole la carpeta con los datos que poseía. «Es por mi hijo». Mientras tanto, en Bariloche, Daniela enfrentaba un nuevo revés. Doña Benedicta sufrió una recaída, y los medicamentos especializados no estaban disponibles a través del sistema de salud público. La cuenta del hospital crecía, consumiendo todos los ahorros que había logrado reunir. «Podemos financiarlo en cuotas», ofreció el gerente administrativo del hospital, avergonzado por la situación de la empleada. «Pero necesitamos iniciar el tratamiento inmediatamente». Fue Tiago Suárez quien ofreció ayuda financiera, sin intereses y sin plazo definido para el pago. Al principio Daniela se negó, demasiado orgullosa para aceptar caridad, pero la gravedad de la situación no dejaba elección. «No es caridad, Dani», insistió él, «es lo que hacemos por quienes nos importan». Aquellas palabras calentaron algo dentro de ella. Desde que se fue de Buenos Aires, Daniela se había cerrado emocionalmente, enfocándose solo en la supervivencia. Tiago, con su paciencia y bondad constantes, empezaba a romper aquella barrera. En una tarde de domingo, mientras caminaban por el parque del Capibari, él finalmente hizo lo que ambos anticipaban desde hacía semanas. «Daniela Galván, ¿aceptaría cenar conmigo? Una cena de verdad, no en el comedor del hospital». Ella sonrió sintiendo que su rostro enrojecía. «Sería un placer, Tiago Suárez». El restaurante elegido era sencillo pero acogedor. Una pequeña trattoria italiana, administrada por una familia local. Con velas sobre la mesa y una vista a las montañas, el escenario era perfecto para un nuevo comienzo. «Nunca me contaste realmente por qué te fuiste de Buenos Aires», comentó Tiago mientras saboreaban un risotto de hongos. «Siento que hay una historia ahí». Daniela dudó. Confiaba en Tiago, pero aquella herida aún estaba abierta. «Es complicado. Hubo un niño, un trabajo, una injusticia». Antes de que pudiera explayarse, su teléfono sonó. Era un número desconocido de Buenos Aires. Normalmente lo ignoraría, pero algo la hizo atender. «Señorita Galván». La voz grave del otro lado parecía tensa. «Aquí es Marcelo Lira, abogado de la familia Mendoza. Rafael necesita hablar urgentemente con usted. Es sobre Lucas». La sangre de Daniela se heló. «¿Lucas estaría enfermo? Peor». Su mente recorrió escenarios terribles. «¿Mas él está bien?», preguntó con la voz temblorosa. «Físicamente sí», respondió el abogado eligiendo las palabras, «pero Rafael descubrió todo. Sobre la escuela, el acoso escolar, la omisión y sobre cómo usted fue injustamente apartada. Él necesita disculparse personalmente». Daniela cerró los ojos, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Alivio porque Lucas estuviera bien. Validación porque Rafael finalmente supiera la verdad. Pero también rabia por la injusticia sufrida, por las puertas cerradas, por la difamación que había destruido sus posibilidades profesionales en Buenos Aires. «Dile que estoy bien donde estoy», respondió con firmeza. El pasado quedó atrás. Al colgar encontró la mirada preocupada de Tiago. «¿Todo bien?» «Sí», mintió ella forzando una sonrisa. «Solo un asunto antiguo resurgiendo». Pero el pasado no quedaría enterrado por mucho tiempo. La semana siguiente, mientras organizaba expedientes en el archivo del hospital, Daniela fue sorprendida por una figura familiar en la recepción. Rafael Mendoza estaba allí, cabizbajo y visiblemente nervioso, preguntando por ella. «¿Cómo me encontró?», fue la primera pregunta de Daniela, al confrontarlo en la sala de espera. «Contraté a un investigador», admitió él, sin rodeos.
Necesitaba encontrarte, disculparme, arreglar el error que cometí. ¿Error?, repitió ella con amargura contenida. Me despidió, me difamó, destruyó mis posibilidades de empleo. No fui yo, interrumpió Rafael. Fue la doctora Camila. Estaba obsesionada, quería más que una relación profesional. Cuando se dio cuenta de que Lucas respondía a ti y no a ella, empezó a sabotear. Daniela sintió que las piezas encajaban. Las llamadas anónimas a potenciales empleadores, las insinuaciones sobre comportamiento inadecuado. Lucas está peor, continuó Rafael. Dejó de dibujar, casi no come. Los médicos hablan de depresión infantil severa. Nada funciona, Daniela. Él te necesita. La petición implícita quedó suspendida entre ellos. Daniela se cruzó de brazos, protectora. Tengo una vida aquí ahora. Mi abuela está enferma. Tengo responsabilidades. Estoy conociendo a alguien. Entiendo, respondió Rafael derrotado. No tengo derecho a pedir nada. Pero al menos acepta esto. Le extendió un sobre grueso. Dentro había una carta formal de disculpas. Una retractación legal que podría limpiar su nombre profesionalmente. Y un cheque con un valor significativo. Esto no borra lo que pasó, dijo él. Pero espero que ayude con los costos médicos de tu abuela. Es lo mínimo que puedo hacer. Daniela miró el cheque tentada. El valor resolvería sus problemas financieros inmediatos. Permitiría que doña Benedicta tuviera el mejor tratamiento. Pero algo le impedía aceptarlo. No quiero su dinero, respondió devolviéndole el sobre. Quiero mi reputación de vuelta. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó Rafael desesperado. Por favor, dime cómo arreglar esto. Antes de que Daniela pudiera responder, Tiago apareció en el pasillo. Su mirada alternaba entre ella y el visitante bien vestido, confuso. ¿Todo bien, Dani? Tiago, este es Rafael Mendoza, mi ex empleador de Buenos Aires. Los hombres se midieron silenciosamente, creando una tensión palpable en el aire climatizado del hospital. Fue Daniela quien rompió el silencio. Rafael, necesito pensar. No puedo simplemente abandonar todo aquí y volver a Buenos Aires. Entiendo, respondió él derrotado. Me quedaré en la ciudad hasta mañana, en el Hotel Yao Yao. Si cambias de idea... Cuando Rafael se fue, Tiago no ocultó su preocupación. ¿Qué quería realmente? Que vuelva a trabajar para él, respondió Daniela sinceramente. Su hijo no está bien. Esa noche Daniela no pudo dormir. Se revolvía en la cama pensando en Lucas, en los dibujos que habían compartido, en el silencio de aquel niño que había sufrido tanto. Pensaba también en Tiago, en el inicio de una relación que estaban construyendo, en la seguridad que él representaba. Al amanecer, tomó su decisión, y sabía que, cualquiera que fuera el camino elegido, no habría vuelta atrás. La niebla cubría las montañas de Bariloche cuando Daniela llegó al Hotel Yao Yao. El lujoso resort alpino contrastaba con la simplicidad de la ciudad serrana, así como Rafael Mendoza parecía fuera de lugar entre los turistas relajados, con su traje impecable y expresión cargada. Él la esperaba en el restaurante, una taza de café intacta frente a él. Al verla, se levantó rápidamente, casi derribando la silla. «Viniste», dijo, sin ocultar el alivio. Daniela asintió, sentándose frente a él. «Vine a escuchar su propuesta completa. No significa que haya aceptado». Rafael respiró hondo y comenzó a exponer su plan. Ofrecía un contrato formal como mediadora educativa para Lucas, con un salario que superaba con creces lo que recibía en el hospital, horarios definidos, beneficios completos y, lo más importante, una cláusula que impedía el despido injusto. «También estoy demandando a la antigua escuela», continuó él. «Ya hay pruebas suficientes de negligencia y omisión en el caso del acoso escolar. Tu testimonio sería valioso, pero entendería si no quisieras involucrarte». Daniela observó al hombre frente a ella. Parecía sinceramente arrepentido, pero también desesperado. La vulnerabilidad era nueva en él. El poderoso empresario acostumbrado a controlarlo todo, ahora imploraba por ayuda. ¿Y la doctora Camila? El rostro de Rafael se endureció. La denuncié al colegio profesional. Las investigaciones están en curso, pero ya hay pruebas de las llamadas difamatorias que hizo contra ti. Daniela asintió, satisfecha con la respuesta. Aún así, dudaba. Tengo una vida aquí ahora, Rafael. Mi abuela necesita cuidados. Empecé una relación.
Puedo conseguir el mejor tratamiento para tu abuela en Buenos Aires, ofreció él rápidamente. Y en cuanto a tu relación, bueno, también hay excelentes hospitales allí, si tu novio quiere trasladarse. La propuesta era tentadora, pero Daniela sabía que no era tan simple. Tiago tenía raíces en Bariloche, familia, amigos, una carrera estable. No podía pedirle que abandonara todo por una relación aún reciente. Necesito tiempo, respondió finalmente. No solo para pensar, sino para organizar las cosas aquí. Un mes como mínimo. Lucas no tiene un mes, rebatió Rafael, con la angustia asomando en su voz. Él se está apagando, Daniela. Los médicos ya hablaron de internación. Por favor. La urgencia era palpable. Daniela cerró los ojos pensando en el niño silencioso que había conocido, en las pequeñas victorias que habían logrado juntos a través de los dibujos. 2 semanas, cedió ella. Necesito ese tiempo para hablar con Tiago, organizar el tratamiento de mi abuela y dejar todo encarrilado en el hospital. Rafael asintió, visiblemente aliviado. Antes de despedirse le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Algo que Lucas hizo, respondió él. Lo encontré escondido debajo de su almohada. Cuando Rafael se fue, Daniela abrió el sobre. Dentro había un dibujo. 3 figuras bajo un gran árbol. Un hombre, una mujer y un niño, de la mano. En la esquina, con la caligrafía vacilante de quien está reaprendiendo a expresarse, se leía, «Mi familia». Las lágrimas llegaron sin aviso. Aquel dibujo era más que arte infantil. Era una petición silenciosa, una visión de futuro que Lucas guardaba para sí. Daniela comprendió entonces que su decisión ya estaba tomada, aunque el camino por delante fuera nebuloso como las montañas que rodeaban la ciudad. Contarle a Tiago fue la parte más difícil. Él la escuchó en silencio, mientras caminaban por el parque del Capibari, donde habían compartido tantos momentos en los últimos meses. «Entonces vas a volver a Buenos Aires», constató él cuando Daniela terminó de explicar. «Es una oportunidad para ayudar a ese niño y reconstruir mi carrera», justificó ella, sintiéndose dividida. «Pero no quiero perder lo que empezamos aquí». Tiago sonrió tristemente. «Buenos Aires queda a solo 2 horas de aquí. Podemos intentar algo a distancia. Fines de semana, feriados». Pero ambos sabían que las relaciones a distancia rara vez sobrevivían, especialmente al principio, cuando los cimientos aún eran frágiles. Estaba también la cuestión de doña Benedicta. A pesar de las promesas de Rafael sobre excelentes médicos en Buenos Aires, la anciana se negaba a dejar su ciudad natal. «Estaré bien aquí con mis amigas del centro comunitario», insistió ella cuando Daniela intentó convencerla. «Tienes que seguir tu camino, hija mía. No te aferres a una anciana». Las 2 semanas pasaron como un torbellino de preparativos, despedidas y arreglos. Daniela organizó un esquema de visitas regulares de enfermería para su abuela. Coordinó con asistentes sociales para garantizar que nada faltara. Y depositó sus ahorros en una cuenta a la que doña Benedicta podría acceder en caso de emergencia. Su último día en el hospital estuvo marcado por una pequeña fiesta de despedida improvisada en la cafetería. Los compañeros trajeron un pastel y una tarjeta colectiva deseándole buena suerte. Tiago se mantuvo distante durante la celebración, pero cuando todos empezaron a dispersarse, se acercó con un pequeño paquete en las manos. «Para que recuerdes las montañas», dijo, entregándole el regalo. Era un delicado colgante de plata, con la forma de la Sierra de los Andes. «Te voy a extrañar», confesó Daniela, permitiéndose ser abrazada una última vez. «Yo también», respondió él con la voz quebrada, «pero tal vez no sea un adiós definitivo». La promesa quedó suspendida en el aire como la niebla que cubría la ciudad esa mañana. Rafael envió un chofer para buscarla, con instrucciones claras para garantizar un viaje cómodo. El camino de Bariloche a Buenos Aires era bellísimo, bajando la sierra por carreteras sinuosas que atravesaban el bosque. Daniela observaba el paisaje cambiar gradualmente, los lapachos dejando paso a los jacarandás, el aire puro de la montaña siendo reemplazado por la contaminación de la capital porteña. En lugar de la mansión en Recoleta, el chofer la llevó a un apartamento en el barrio de Palermo, menos ostentoso, más acogedor.
El edificio tenía balcones generosos con plantas colgantes, a una atmósfera completamente diferente al mármol frío de la antigua residencia. El señor Mendoza se había mudado hacía 2 meses, explicó el chofer, ayudándola con las maletas. Pensó que un nuevo comienzo sería bueno para Lucas. El apartamento ocupaba un piso entero, con una decoración elegante pero sin pretensiones. Ya no había obras de arte carísimas ni muebles intocables. En su lugar, sofás cómodos, alfombras acogedoras y, para sorpresa de Daniela, dibujos enmarcados en las paredes. Rafael la recibió en la puerta, pareciendo simultáneamente ansioso y aliviado. «Lucas está en su habitación», dijo después de las formalidades iniciales. «Él sabe que vendrías hoy, pero ¿él todavía no habla?», preguntó Daniela. «Algunas palabras ocasionalmente, solo para mí, y solo cuando estamos solos. Nunca más de 3 o 4 palabras juntas». Daniela asintió, comprendiendo la magnitud del desafío que tenía por delante. «¿Puedo verlo ahora?». Rafael la condujo por un pasillo decorado con más dibujos enmarcados. «Todos hechos por Lucas», reconoció ella. Se detuvieron frente a una puerta azul con el nombre del niño en letras coloridas. «Los dejaré a solas», dijo Rafael, retrocediendo. «Él puede sentirse presionado con nosotros 2 juntos». Cuando la puerta se abrió, Daniela vio a Lucas sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera con la misma expresión distante que recordaba. Había crecido un poco en los meses que pasaron, pero parecía más delgado, con ojeras que no combinaban con un niño de 7 años. «Hola, Lucas», llamó suavemente. El niño se volvió lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla, pero no se movió, como si temiera que ella fuera a desaparecer de nuevo si él se acercaba. Daniela entró en la habitación y, sin ceremonia, se sentó en el suelo. Sacó de su bolso un cuaderno nuevo y lápices de colores. Dibujó un círculo simple y lo empujó hacia el niño. Durante largos minutos nada pasó. Lucas solo miraba el papel inmóvil. Daniela se mantuvo paciente, esperando. Finalmente, como si algo se rompiera dentro de él, el niño bajó de la silla y se acercó. Tomó un lápiz rojo y completó el círculo con una expresión de asombro. Daniela sonrió, dibujando otro círculo al lado, esta vez con una sonrisa. Lucas respondió dibujando una casa con un árbol al lado, el mismo árbol de su dibujo anterior. Sin palabras, retomaron exactamente donde lo habían dejado. Las semanas siguientes fueron de pequeñas victorias. Daniela estableció una rutina con Lucas, mañanas de dibujos y actividades artísticas, tardes de lectura y paseos al aire libre cuando el clima lo permitía. Gradualmente, introdujo técnicas de terapia expresiva que había estudiado por su cuenta mientras se preparaba para volver. Rafael observaba la transformación con una mezcla de gratitud y fascinación. Lucas sonreía más, dormía mejor, había vuelto a comer regularmente. Todavía no hablaba con extraños, pero ocasionalmente le susurraba palabras a Daniela cuando estaban solos. «Es como magia», comentó Rafael, después de encontrar a los dos compartiendo un libro de cuentos en el balcón, con Lucas señalando las ilustraciones y balbuceando palabras sueltas. «No es magia», corrigió Daniela. «Es confianza. Él sabe que no lo voy a juzgar, ni a forzarlo más allá de lo que está listo». Mientras Lucas progresaba, Daniela equilibraba su nueva vida en Buenos Aires con llamadas frecuentes a Bariloche. Doña Benedicta parecía estable. Las enfermeras reportaban buen ánimo, y Tiago incluso mantenía contacto regular, aunque las conversaciones eran cada vez más cortas y formales. «Conocí a alguien», confesó él, 2 meses después de la partida de Daniela. «No quería que te enteraras por otros». La noticia dolió más de lo que Daniela esperaba, pero ella fingió alegría. «Me alegro por ti, Tiago. Te mereces a alguien especial». Por la noche, sola en la habitación de invitados del apartamento, Daniela se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Extrañaba las montañas, el aire puro, la vida sencilla que había construido. Buenos Aires, con su ritmo frenético y cielo gris, a veces parecía sofocante. Pero entonces llegaban las mañanas, cuando Lucas corría a encontrarla con un nuevo dibujo en las manos, los ojos brillando de expectación. En esos momentos todas las dudas se disipaban. Un día, Rafael la llamó a la oficina después de que Lucas se durmiera. Parecía serio, casi formal.
Tengo una propuesta que hacerte, anunció indicándole que se sentara. No como tu empleador, sino como padre de Lucas. Daniela esperó intrigada. Me gustaría oficializar tu papel en su vida, continuó Rafael, no solo como mediadora educativa, sino como tutora legal, con derechos y responsabilidades parentales compartidos. La propuesta era inesperada. Rafael, esto es complejo, ¿estás seguro? Nunca estuve tan seguro de algo en la vida, respondió él, la intensidad de su mirada revelando más que sus palabras. Trajiste la luz de vuelta a esta casa para Lucas y para mí. El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente, no incómoda sino cargada de posibilidades inexploradas. Daniela desvió la mirada, confusa con sus propias emociones. Necesito pensar, respondió finalmente. Es una decisión demasiado grande para tomar impulsivamente. Rafael asintió, respetando su espacio. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, mientras revisaba a Lucas antes de retirarse, Daniela encontró un nuevo dibujo sobre la mesa de la habitación del niño. 3 figuras bajo un árbol como antes, pero esta vez con detalles nuevos. La casa al fondo era claramente el nuevo apartamento y las 3 figuras usaban ropa colorida, con sonrisas en los rostros. En la esquina inferior, con letras más firmes que antes, se leía «Mi verdadera familia». Mirando aquel dibujo bajo la luz suave de la lámpara de noche, Daniela sintió que las últimas resistencias se disolvían. Tal vez su lugar realmente fuera allí, no como empleada ni como tutora, sino como parte de algo más grande que apenas estaba empezando a tomar forma. La primavera porteña llegó con una explosión de lapachos amarillos y morados por los parques de la ciudad. Habían pasado 6 meses desde el regreso de Daniela y la transformación era visible no solo en los árboles florecidos, sino también en el apartamento de los Mendoza. Lucas, ahora con 8 años recién cumplidos, había progresado de manera impresionante. Hablaba en frases completas, aunque todavía con pausas y dudas cuando estaba nervioso. Había vuelto a la escuela, una pequeña institución constructivista en Palermo Chico, donde la directora era especialista en niños con traumas emocionales. Sus dibujos, aún abundantes, habían evolucionado de expresiones de dolor a historias complejas y coloridas. Daniela también había florecido. Se había matriculado en un programa de posgrado en educación especial en la UBA, conciliando los estudios con su trabajo como tutora de Lucas. La relación con Rafael se había transformado gradualmente de una asociación profesional a algo más personal, aunque ambos mantenían una cautela respetuosa, priorizando el bienestar de Lucas por encima de todo. Esa mañana de sábado, los 3 planeaban un picnic en el Parque 3 de Febrero. Lucas corría por el apartamento, emocionado con la idea de alimentar a los patos del lago. «Despacio, campeón», advirtió Rafael, ayudándolo a calzarse las zapatillas. «Los patos no van a huir». «Dani dijo que tiene un cuaderno nuevo para mí», respondió Lucas todavía jadeando de emoción. «Un cuaderno de verdad para hacer historias». Rafael miró a Daniela, que organizaba la cesta de picnic en la cocina. Ella le guiñó un ojo cómplice. El regalo era una sorpresa planeada por ambos, un cuaderno de tapa dura para que Lucas empezara a escribir pequeñas historias para acompañar sus dibujos, un paso importante en su terapia expresiva. El timbre interrumpió el momento. Rafael frunció el ceño. No esperaban a nadie tan temprano. «Debe ser el portero con alguna correspondencia», comentó, dirigiéndose a la puerta. No era el portero. Parada en el pasillo, impecablemente vestida y con una expresión neutra que no alcanzaba sus ojos fríos, estaba la doctora Camila. «Buenos días, Rafael», saludó ella, como si los meses de ausencia y los procesos legales entre ellos no existieran. «Necesitamos hablar». Rafael sintió que el estómago se le encogía. «¿Cómo pasó por la portería?» «Dije que era una consulta de emergencia», respondió ella encogiéndose de hombros. «No estoy aquí para crear problemas, solo para proponer una solución». Dentro del apartamento Lucas percibió la tensión. Corrió a la cocina, agarrándose a las piernas de Daniela. «¿Quién es?» «Nadie importante», respondió Daniela rápidamente, agachándose para ponerse a la altura de los ojos del niño. «¿Qué tal si terminas ese dibujo del barquito mientras esperamos a tu padre?» En la puerta Rafael se mantuvo firme.
No tenemos nada que hablar, doctora Camila. Mi abogado se encarga de todo lo relacionado con el proceso. Proceso que puede desaparecer, insinuó ella, bajando la voz. Así como las pruebas en mi contra en el colegio profesional. ¿Me está amenazando? Ofreciendo una salida digna para todos nosotros, corrigió ella. Retire las acusaciones. Yo retiro las mías sobre sus prácticas empresariales y cada uno sigue su camino. Rafael rió sin humor. Realmente no entiende, ¿verdad? No se trata de mí o de mi empresa. Se trata del daño que usted causó a Lucas, a Daniela. Ah, sí, su nueva familia, respondió Camila pronunciando la última palabra con desdén. Supe que la exniñera ahora tiene un estatus casi maternal. ¡Qué conmovedor! La provocación estaba calculada para herir, pero Rafael no mordió el anzuelo. Años administrando negocios difíciles le habían enseñado a reconocer tácticas de manipulación. Esta conversación ha terminado, dijo él, empezando a cerrar la puerta. Cualquier comunicación futura debe ser a través de nuestros abogados. Camila bloqueó la puerta con el pie. ¿Realmente cree que ha terminado? ¿Que ella está aquí por la bondad de su corazón? Se preguntó por qué una mujer joven y hermosa abandonaría todo para cuidar al hijo problemático de un hombre rico. Váyase, ordenó Rafael con la voz peligrosamente controlada. Ahora, cuando la puerta finalmente se cerró, él necesitó unos minutos para recomponerse antes de volver a la sala. Encontró a Daniela y Lucas sentados en la alfombra, dibujando juntos como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien?, preguntó Daniela mirándolo con preocupación. Sí, mintió él, solo una confusión con la correspondencia. El picnic siguió como lo planeado. El día estaba perfecto. Cielo azul, temperatura agradable, el parque vibrante con familias disfrutando el fin de semana. Lucas corrió y jugó como cualquier niño de su edad, y por algunas horas, las sombras de la visita indeseada parecieron disiparse. Fue solo por la noche, después de que Lucas se durmió, cuando Rafael le contó a Daniela sobre el encuentro con Camila. Ella no se rendirá fácilmente, concluyó él, sirviéndose una copa de vino en el balcón, y temo que intente algo más drástico. ¿Cómo qué?, preguntó Daniela preocupada. No lo sé, pero ella parecía desequilibrada, obsesionada. Daniela suspiró, mirando las luces de la ciudad. Siempre supe que habría resistencia. Personas como ella no aceptan perder. El proceso en el colegio profesional está avanzando, informó Rafael. Las pruebas son contundentes, no solo contra usted, sino que hay otros expacientes que también reportaron comportamiento inadecuado. Eso es bueno, respondió Daniela, distraída. Rafael notó su expresión distante. ¿Hay algo más que te preocupa? No era una pregunta, sino una constatación. En los meses de convivencia, habían aprendido a leer las emociones del otro con una precisión casi inquietante. Recibí noticias de Bariloche, admitió Daniela. Mi abuela está empeorando. Las enfermeras dicen que pregunta por mí todos los días. Rafael asintió comprensivo. ¿Quieres visitarla? Quiero traerla a Buenos Aires, respondió Daniela, revelando el pensamiento que la consumía desde hacía días. Para un tratamiento mejor, pero principalmente para que estemos juntas. Es una excelente idea, acordó Rafael inmediatamente. Podemos adaptar la habitación extra para ella, contratar enfermeras a tiempo completo. Rafael, interrumpió Daniela suavemente, no quiero aprovecharme de su generosidad. He estado ahorrando para alquilar un pequeño apartamento para nosotras dos. Él pareció genuinamente dolido. Después de todo lo que pasamos, ¿todavía me ve como un empleador de quien necesita mantener distancia? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones no dichas. Daniela desvió la mirada insegura. En los últimos meses, la línea entre lo profesional y lo personal se había vuelto cada vez más tenue. Cenas después de que Lucas se dormía. Largas conversaciones en el balcón. Toques accidentales, ocasionales, que parecían durar un segundo más de lo necesario. Pero ninguno de los dos se había atrevido a nombrar lo que estaba creciendo entre ellos. No es eso, respondió ella finalmente. Es que tengo miedo. ¿De qué? De perder mi independencia, de despertar un día y darme cuenta de que ya no soy Daniela Galván, pedagoga y mujer independiente, sino solo la tutora de Lucas, la protegida de Rafael Mendoza.
Rafael asintió, comprendiendo. ¿Y si hay una tercera opción? Ni empleada ni dependiente. Una compañera en todos los sentidos. El corazón de Daniela se aceleró. ¿Qué está sugiriendo exactamente? En lugar de responder con palabras, Rafael se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando sus labios se encontraron, fue como si una corriente eléctrica recorriera el cuerpo de ambos. Una tensión largamente contenida, finalmente encontrando liberación. El beso fue interrumpido por un pequeño ruido en la puerta del balcón. Lucas estaba allí, descalzo y en pijama, observándolos con los ojos muy abiertos. «¡Lucas!», exclamó Rafael alarmado. «Deberías estar durmiendo». El niño no respondió de inmediato. Su mirada pasaba del padre a Daniela, procesando lo que había visto. Finalmente, una lenta sonrisa se formó en su rostro. «¿Son novios ahora?», preguntó con la inocencia directa de un niño. Daniela y Rafael intercambiaron miradas, inciertos sobre cómo proceder. «Estamos hablando de eso», respondió Rafael cautelosamente. Lucas asintió como si aquello tuviera perfecto sentido, igual que en mi dibujo. «El árbol, la familia». Con esas palabras enigmáticas, bostezó y anunció que volvería a la cama solo, dejando a los adultos perplejos y emocionados en igual medida. «Creo que tenemos su aprobación», comentó Rafael después de que el niño se retiró. Daniela sonrió, pero la preocupación aún ensombrecía sus ojos. «No podemos apresurar las cosas. Por él, principalmente». «De acuerdo. Iremos despacio». La semana siguiente, mientras planeaban el traslado de doña Benedicta a Buenos Aires, el proceso contra la doctora Camila alcanzó un punto crítico. Surgieron nuevas evidencias. Grabaciones de llamadas telefónicas hechas por ella a potenciales empleadores de Daniela, mensajes de texto amenazantes e incluso registros de acceso indebido al expediente de Lucas después de ser apartada del caso. El juicio en el colegio profesional fue rápido y decisivo. Revocación definitiva de la matrícula, impidiéndole ejercer la profesión nuevamente. La noticia llegó por teléfono, mientras Daniela preparaba la habitación para la llegada de la abuela. «Terminó», anunció Rafael, colgando el celular con expresión aliviada. El colegio fue unánime. Daniela sintió que un peso se le quitaba de los hombros. «Espero que ella busque ayuda ahora». «Eres más generosa de lo que yo sería», comentó Rafael, abrazándola por detrás, mientras ella arreglaba almohadas en la cama hospitalaria recién instalada. La llegada de doña Benedicta transformó nuevamente la dinámica del apartamento. La anciana, de cabellos blancos y ojos astutos que recordaban a los de su nieta, observaba todo con curiosidad mal disimulada. A pesar de la fragilidad física, su mente permanecía tan aguda como siempre. «Así que este es el famoso Rafael», comentó ella después de las presentaciones, analizándolo de arriba a abajo. «Y el pequeño Lucas son exactamente como Daniela los describió en las cartas». Lucas, normalmente tímido con extraños, sorprendió a todos al sentarse al lado de la anciana y empezar a mostrar sus dibujos sin dudar. Tal vez fuera la semejanza con Daniela, o simplemente el aura de sabiduría tranquila que doña Benedicta emanaba. Pero el niño parecía completamente a gusto. «Dibujas muy bien», elogió ella, examinando cada página con atención genuina. «Cuando yo era joven también me gustaba dibujar. Abuela era artista», preguntó Lucas usando el término familiar sin darse cuenta. Doña Benedicta sonrió a Daniela, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. «Sí, pequeño. Pintaba paisajes de la sierra». Esa noche, después de acomodar tanto a la abuela como a Lucas, Daniela encontró a Rafael en el balcón, contemplando la ciudad iluminada. «Tu abuela es increíble», comentó él. «Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza». «Ella siempre fue mi refugio», acordó Daniela. «Después de que mis padres se fueron, fue ella quien me crió». «Lucas la llamó abuela», observó Rafael. «Naturalmente, sin pensarlo dos veces. Lo noté. Creo que en su cabeza. Estamos todos conectados ahora». Rafael se volvió hacia ella tomando sus manos entre las suyas. «¿Y no lo estamos?». Antes de que Daniela pudiera responder, el teléfono de Rafael sonó. Su abogado, llamando en horario inusual. La expresión de Rafael se transformó mientras escuchaba, pasando de confusión a alarma.
¿Qué pasó?, preguntó Daniela cuando él colgó. Camila, respondió él tenso. Aparentemente, ella dio una entrevista a un blog de chismes, insinuando una relación inapropiada entre nosotros durante el tratamiento de Lucas. Está intentando manchar mi reputación y, por consiguiente, el proceso de la empresa. Ella no tiene pruebas, rebatió Daniela. Es su palabra contra la nuestra. El problema no es legal, es de imagen pública. Tengo una reunión importante mañana con inversores para el nuevo emprendimiento en San Telmo. Si ellos ven esta historia... Daniela apretó su mano. Lo enfrentaremos juntos, como todo hasta ahora. A la mañana siguiente, mientras Rafael se preparaba para la reunión decisiva, recibió una llamada del principal inversor solicitando un encuentro privado antes de la presentación formal. El tono era grave, dejando claro que las noticias habían llegado a sus oídos. Ve, incentivó Daniela. Muestra quién eres realmente. El café elegido para el encuentro era discreto, en un hotel boutique en Palermo. Ricardo Valdés, empresario veterano del mercado inmobiliario, esperaba solo en una mesa apartada. Su rostro impasible no revelaba nada. Rafael, saludó formalmente. Agradezco que haya venido antes. Imagino el motivo, respondió Rafael directamente. Las noticias en Internet. Ricardo asintió. Normalmente no presto atención a los chismes, pero cuando involucran a un socio de negocios de la magnitud de este proyecto, son acusaciones falsas de una ex colaboradora que tuvo su matrícula revocada por comportamiento antiético, explicó Rafael. Tengo todas las pruebas y puedo... No estoy cuestionando la veracidad, interrumpió Ricardo. Estoy preocupado por la imagen. Nuestros clientes son conservadores, valoran la estabilidad familiar. Rafael sintió un escalofrío. Sabía a dónde iba esa conversación. El proyecto de San Telmo es importante para nosotros, continuó Ricardo. Estamos dispuestos a mantener la inversión, pero necesitamos garantías. ¿Qué tipo de garantías? Discreción. Una imagen pública adecuada. Ricardo dudó, eligiendo las palabras. Quizás sea mejor apartar temporalmente a esa cuidadora, al menos hasta el lanzamiento del emprendimiento. Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. Años atrás, quizás hubiera considerado la propuesta, sacrificar relaciones personales por el éxito profesional. Ya no, Pisor Valdés, respondió tranquilamente. Agradezco su sinceridad, pero tengo que rechazar. ¿Rechazar qué? La inversión si viene con esas condiciones. Daniela no es solo la cuidadora de Lucas. Ella es parte de nuestra familia. Y no la voy a apartar por dinero alguno. Ricardo pareció genuinamente sorprendido. Está rechazando un proyecto de 400 millones por una mujer. Estoy eligiendo mis valores, corrigió Rafael levantándose. Si cambia de idea sobre las condiciones, mi oficina está abierta. Que tenga un buen día. Al salir del café, Rafael sintió una ligereza inesperada. Por primera vez en años, tenía absoluta certeza de una decisión, y no veía la hora de volver a casa y compartir aquel momento de claridad con Daniela. Una brisa suave mecía las ramas del gran jacarandá en el centro del jardín. Era un árbol majestuoso, con tronco grueso y copa frondosa, testigo silencioso de la transformación ocurrida en aquella familia a lo largo de 2 años. Bajo su sombra acogedora, sillas blancas formaban un semicírculo, decoradas con cintas coloridas y flores silvestres. La finca Sierra Azul, en Tigre, en el Gran Buenos Aires, había sido cuidadosamente elegida para el evento, alejado del bullicio urbano, pero lo suficientemente cerca para que todos pudieran llegar sin dificultades. El lugar combinaba la rusticidad del campo con el confort necesario para acomodar a doña Benedicta, que a pesar de los achaques de la edad, hacía cuestión de participar de aquel momento especial. Daniela observaba los preparativos finales a través de la ventana de la pequeña casa principal. Su vestido blanco, simple pero elegante, reflejaba su personalidad, sin excesos, con la belleza en las pequeñas cosas. El ramo de lavandas y margaritas había sido arreglado por Lucas, ahora con 10 años, que había insistido en participar en cada detalle de la ceremonia. «¿Estás nerviosa, hija mía?», preguntó doña Benedicta, acomodada en un sillón especial traído para la ocasión. «Un poco»,
admitió Daniela, ajustándose un mechón de su cabello castaño que había dejado crecer en los últimos meses. Pero es un nerviosismo bueno. La anciana sonrió, los ojos brillando con sabiduría y emoción contenida. Sabía que este día llegaría desde que los vi a ustedes tres juntos por primera vez. Algunas familias nacen listas, solo esperando el momento de encontrarse. Afuera, Rafael verificaba los últimos detalles con el celebrante. Vestido con un traje azul marino que contrastaba con la camisa blanca sin corbata, una concesión al estilo más desenfadado que había adoptado desde que había decidido priorizar la calidad de vida sobre la imagen corporativa. ¿Todo listo, papá?, preguntó Lucas, apareciendo a su lado. El niño vestía un conjunto similar al de su padre, su cabello castaño cuidadosamente peinado para la ocasión. Casi todo, respondió Rafael, agachándose para ponerse a la altura de los ojos de su hijo. Pero necesito verificar una cosa muy importante. ¿Estás feliz, de verdad? Lucas puso los ojos en blanco, con la impaciencia típica de quien considera la pregunta innecesaria. Claro que sí. Vengo dibujando este día desde hace años. Rafael sonrió, recordándose de los primeros dibujos que el niño había hecho. Las tres figuras bajo el árbol, la familia que él había visualizado mucho antes que cualquier adulto. La intuición infantil a veces veía más allá de lo que los ojos experimentados podían ver. Los invitados empezaban a llegar. La ceremonia sería pequeña, solo amigos cercanos y familiares. Marcelo Lira, el abogado que se había convertido en amigo, acompañado de su esposa, compañeros del posgrado de Daniela, ahora concluido con distinción, maestros de la escuela de Lucas, que atestiguaron su evolución extraordinaria en los últimos años. Y para sorpresa de muchos, Tiago, el exnovio de Daniela de Bariloche, acompañado de su esposa embarazada. El tiempo había transformado lo que podría haber sido rencor en una amistad genuina y respetuosa. Notablemente ausente estaba Ricardo Valdés, el inversor que 2 años antes había intentado presionar a Rafael para que apartara a Daniela en nombre de los negocios. La negativa de Rafael aquel día había marcado un punto de inflexión en su carrera. Había abandonado los megaproyectos para enfocarse en emprendimientos más pequeños y sostenibles, muchos orientados a la vivienda social. La decisión, inicialmente vista como un retroceso profesional, se había revelado no solo moralmente satisfactoria, sino también financieramente viable. Su nueva empresa, más pequeña pero más ágil, se había convertido en referente en proyectos humanizados en la capital porteña. Cuando la música suave empezó a sonar, una versión acústica de Música Ligera de Soda Stereo, elegida por Lucas, todas las miradas se volvieron hacia la casa principal. Rafael se posicionó bajo el jacarandá, con Lucas a su lado, ambos visiblemente emocionados. Daniela apareció conduciendo la silla de ruedas de doña Benedicta. Las dos mujeres más importantes de su vida compartían este momento, la que le había dado raíces y la que le había permitido alzar vuelo. Al llegar al centro del jardín, besó la frente de su abuela y siguió sola hasta donde Rafael y Lucas la esperaban. El celebrante, un amigo de la familia especializado en ceremonias humanistas, inició la celebración con palabras sobre encuentros, desencuentros y los caminos que nos llevan a las personas que transforman nuestras vidas. Estamos aquí para celebrar no solo la unión de Daniela y Rafael, sino el reconocimiento formal de una familia que ya existe en el corazón, declaró él sonriendo a Lucas. Una familia construida no por la sangre, sino por la elección diaria de permanecer, cuidar y amar. Rafael tomó las manos de Daniela entre las suyas. Cuando Lucas dejó de hablar, mi mundo se desmoronó. Busqué soluciones en todas partes, consulté a especialistas renombrados, invertí fortunas. Pero fuiste tú, sentada en el suelo de mi sala con un simple dibujo, quien encontró el camino a su corazón, y sin que yo me diera cuenta también al mío. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Daniela mientras él continuaba. Prometo seguir aprendiendo a escuchar el silencio, a ver más allá de las palabras, a valorar lo que realmente importa. Prometo crear contigo y Lucas un hogar donde todos puedan ser verdaderamente quienes son, sin miedo ni juicios. Cuando llegó el turno de Daniela de hablar, su voz quebrada por la emoción
Apenas podía pronunciar las palabras ensayadas. Entré en su casa como profesional, buscando solo hacer mi trabajo. No imaginaba que encontraría una familia. En ti, Rafael, descubrí un compañero que respeta mi independencia, al mismo tiempo que me ofrece apoyo incondicional. En Lucas encontré un maestro de resiliencia y sensibilidad. Ella se giró hacia el niño, que la observaba con ojos brillantes de expectación. A ti, Lucas, prometo seguir dibujando caminos cuando las palabras falten. Prometo siempre estar a tu lado, no importa cuán difícil sea la travesía. El momento de los votos fue interrumpido por una petición inesperada de Lucas. ¿Puedo hablar yo también?, preguntó él con la voz clara y confiada. Un contraste notable con el niño silencioso de 3 años atrás. El celebrante, sorprendido pero emocionado, asintió inmediatamente. Lucas respiró hondo, como hacía siempre que necesitaba concentrarse para hablar en público. Un ejercicio aprendido en sus sesiones de terapia del habla. Cuando dejé de hablar, comenzó él, pronunciando cada palabra con cuidado deliberado, fue porque nadie me escuchaba de verdad. En la escuela, me ignoraron cuando me hicieron daño. En casa todo el mundo estaba demasiado ocupado. Un silencio respetuoso se apoderó del jardín, e incluso los pájaros parecían haberse detenido para escuchar. Entonces Dani llegó y no intentó hacerme hablar. Ella solo se sentó a mi lado y dibujó conmigo. Fue la primera persona que entendió que yo todavía tenía mucho que decir, solo que no sabía cómo. Rafael y Daniela se tomaban de las manos con fuerza, profundamente conmovidos por el testimonio inesperado. Yo dibujé nuestra familia antes de que existiera. De verdad, continuó Lucas, sacando un papel doblado del bolsillo. Este fue el primero. Era el dibujo de las 3 figuras bajo el árbol, ahora descolorido y con marcas del tiempo, pero preservado como un tesoro. Y este es el de hoy. Reveló otro dibujo, hecho recientemente. El mismo árbol, las mismas 3 figuras, pero ahora acompañadas por una señora de cabellos blancos, en una silla de ruedas y, para sorpresa de todos, un bebé en los brazos de Daniela. Hubo un suspiro colectivo. Daniela miró el dibujo luego a Rafael, que parecía tan sorprendido como ella. «Lucas», susurró ella, «¿qué es esto?». El niño sonrió, con la confianza serena de quien conoce verdades ocultas a los adultos. «Es nuestra familia completa. La abuela Benedicta, tú, papá, yo y mi hermanita que todavía va a llegar». Daniela se cubrió la boca con la mano, incapaz de contener las lágrimas. Apenas la noche anterior había confirmado el embarazo con una prueba casera, planeando contárselo a Rafael después de la ceremonia. ¿Cómo podía Lucas saberlo? «Soñé con ella», explicó el niño como si leyera sus pensamientos. «Tenía tu sonrisa y los ojos de papá». No había ojos secos en el jardín cuando el intercambio de anillos finalmente ocurrió. Rafael, todavía procesando la noticia inesperada, apenas podía poner el anillo en el dedo de Daniela, sus manos temblando de emoción. «¿Estamos embarazados?», susurró él incrédulo. Ella asintió sonriendo a través de las lágrimas. «Lo descubrí ayer. Iba a contártelo esta noche. Por el poder que me ha sido concedido, los declaro marido y mujer», anunció el celebrante emocionado. «Y lo que el amor ha unido, nada podrá separar». El beso que selló la unión fue interrumpido por Lucas, que se lanzó contra las piernas de los dos, abrazándolos con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Rafael lo alzó, incluyéndolo en el abrazo que ahora envolvía a la nueva familia oficialmente constituida, y la vida que crecía, aún invisible, en el vientre de Daniela. La fiesta que siguió fue sencilla y alegre, regada con música argentina, comida casera y muchas historias compartidas. Al atardecer, cuando el sol pintaba el horizonte de tonos anaranjados, Daniela encontró un momento para quedarse a solas con doña Benedicta, que observaba todo con la satisfacción de quien ve un largo y tortuoso camino culminar exactamente donde debía. «Gracias por nunca rendirte conmigo». «Abuela», dijo Daniela acomodando la manta sobre las rodillas de la anciana, «por enseñarme que la familia va mucho más allá de la sangre». Doña Benedicta apretó la mano de su nieta con sorprendente fuerza. «¿Recuerdas lo que siempre decía? Dios escribe recto con renglones torcidos. Tu camino tuvo muchas curvas, pero te trajo exactamente donde necesitabas estar».
Al otro lado del jardín, Lucas mostraba sus dibujos más recientes a los invitados, explicando con entusiasmo los significados detrás de cada trazo. Su profesora actual, una especialista en educación inclusiva, comentaba con Rafael lo mucho que el niño había progresado. «Tiene un talento artístico excepcional», observó ella. «¿Ya han pensado en clases específicas para desarrollar esa habilidad?» «Estamos explorando todas las posibilidades», respondió Rafael observando a su hijo con orgullo. «Lo más importante es que encontró su voz, tanto literal como metafóricamente. Cuando la noche cayó por completo y las estrellas salpicaban el cielo de la sierra, la mayoría de los invitados ya se había ido. Solo la familia permanecía, reunida alrededor de una pequeña fogata encendida para ahuyentar el frío que bajaba de las montañas. «¿Qué les pareció mi dibujo?», preguntó Lucas acurrucándose entre sus padres recién casados. «¿De nuestra familia completa?» Rafael y Daniela intercambiaron miradas cómplices. «Fue el dibujo más hermoso que he visto», respondió Rafael, despeinando cariñosamente el cabello de su hijo. «Y el más preciso». «¿Cómo lo sabías, Lucas?», preguntó Daniela suavemente. «¿Sobre el bebé?». El niño se encogió de hombros, con esa simplicidad infantil que a menudo confundía a los adultos. «De la misma manera que yo sabía que un día seríamos una familia de verdad. Lo vi. ¿Y qué más ves en nuestro futuro?», provocó Rafael curioso. Lucas cerró los ojos por un momento, como si consultara alguna fuente secreta de conocimiento. Cuando los abrió de nuevo estaban llenos de certeza. «Veo que vivimos en una casa grande, con un patio lleno de árboles. Veo a la abuela Benedicta contándole historias a mi hermana. Te veo a ti, papá, construyendo casas para personas que las necesitan, y a Dani enseñando a otros niños a dibujar sus sentimientos». Hizo una pausa pensativo. «Y nos veo siendo felices. No siempre. A veces nos pelearemos y estaremos tristes, pero la mayor parte del tiempo». Daniela envolvió los hombros de su hijastro, ahora también oficialmente su hijo, con un brazo protector. «¿Sabes lo que encuentro más increíble en ti, Lucas? Tu capacidad de soñar un futuro y luego ayudar a construirlo. Fue lo que tú me enseñaste», respondió él simplemente, «a dibujar lo que quiero que suceda». Más tarde, cuando Lucas finalmente se durmió, exhausto por las emociones del día, Rafael y Daniela permanecieron un tiempo en la habitación del niño, observando su sueño tranquilo. «Él lo sabía antes que todos nosotros», comentó Rafael en voz baja, refiriéndose tanto al embarazo como a la unión de la familia. «Los niños ven lo que nosotros, los adultos, complicamos demasiado para percibir», respondió Daniela, acariciando instintivamente su vientre a un plano. «¿Estás feliz con la noticia?». Rafael la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Más de lo que podría expresar con palabras». «¿Y tú?». Asustada, emocionada, agradecida, ella se giró para encararlo. «Si alguien me hubiera dicho, aquel primer día en su mansión, cuando crucé la puerta y oí los gritos de Lucas, que 3 años después estaríamos aquí. La vida tiene una forma extraña de unir las piezas, ¿no?», completó él. «A veces hay que pasar por tormentas para encontrar el arco iris, como en los dibujos que hacíamos», recordó ella sonriendo al recordar los primeros intentos de comunicación con Lucas. La nube oscura que obtenía un paraguas y, después, colores. Salieron silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta como Lucas prefería. En el pasillo, Rafael sostuvo el rostro de Daniela entre sus manos, mirándola con intensidad. «Gracias», dijo él, con la voz quebrada. «¿Por qué?». «Por sentarte en el suelo aquel día. Por ofrecer un lápiz en lugar de un discurso. Por devolverle la voz a mi hijo. Por mostrar que la familia no es una estructura rígida, sino un conjunto de corazones que eligen caminar juntos». Daniela sonrió a través de las lágrimas que empezaban a formarse. «No hice nada más que escuchar lo que él ya intentaba decir. A veces todo lo que necesitamos es a alguien dispuesto a escucharnos, incluso cuando no podemos hablar». A la mañana siguiente, mientras la nueva familia tomaba café en el balcón de la finca, Lucas apareció con un nuevo dibujo. En él, el gran jacarandá bajo el cual se habían casado extendía sus raíces profundamente en la tierra, mientras sus ramas se abrían hacia el cielo. «Es para la habitación del bebé»,
anunció él, orgulloso, para que ella sepa desde el principio que tiene raíces fuertes y puede crecer hasta donde quiera. Daniela enmarcó aquel dibujo y, meses después, fue el primer objeto colgado en la habitación preparada para Beatriz, nombre elegido por Lucas, que significaba la que trae felicidad. Con el nacimiento de la niña, los dibujos de Lucas ganaron un nuevo personaje, pequeña, de cabello oscuro y sonrisa amplia. La familia bajo el árbol ahora tenía 5 figuras, exactamente como él había previsto. Pasaron los años. Doña Benedicta partió serenamente una tarde de otoño, rodeada por el amor de la familia que había ayudado a formar. Lucas, ahora un adolescente talentoso, empezaba a ganar reconocimiento por sus ilustraciones en concursos nacionales. Daniela había completado su doctorado en educación inclusiva y había fundado el Instituto El Árbol, un centro especializado en terapia expresiva para niños con traumas emocionales. Rafael se dedicaba a proyectos de vivienda social, transformando su experiencia empresarial en soluciones para familias en situación vulnerable. Y Beatriz, la niña de los sueños premonitorios de Lucas, crecía rodeada de dibujos e historias, aprendiendo desde pequeña que las verdades más importantes no siempre se dicen con palabras. En una tarde especial, cuando cumplió 5 años, Beatriz hizo su primer dibujo elaborado, un árbol frondoso con 5 figuras de la mano bajo su sombra. Daniela, al ver el dibujo, sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda. «¿Dónde viste este dibujo antes, Bea?», preguntó curiosa. La niña sacudió la cabeza haciendo que sus rizos oscuros saltaran. «En ningún lado, mami. Solo dibujé nuestra familia especial». Lucas, ahora con 15 años, se acercó para ver la obra de su hermana. Sus ojos se encontraron con los de Daniela, compartiendo un entendimiento silencioso que trascendía las palabras. La historia había completado un ciclo, y uno nuevo comenzaba, dibujado primero en el corazón, luego en el papel, y finalmente manifestado en la realidad, exactamente como Lucas siempre supo que sería. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Daniela, Rafael y Lucas haya tocado sus corazones. Una historia que nos recuerda que la comunicación más profunda no siempre ocurre a través de palabras, y que las familias se construyen con amor, respeto y elecciones diarias. Para acompañar más historias argentinas que exploran los lazos humanos en toda su complejidad, no dejen de suscribirse a nuestro canal. Hagan clic en el botón de suscripción a la izquierda y activen la campanita para ser notificados cuando lleguen nuevas narrativas. Si esta historia resonó con ustedes, dejen su me gusta y compartan sus impresiones en los comentarios. ¿Qué fue lo que más tocó su corazón? ¿Con qué personajes se identificaron más? Sus opiniones son valiosas y ayudan a moldear nuestras futuras creaciones. Todas las semanas traemos nuevas historias emocionantes que exploran la rica diversidad cultural y emocional de Argentina. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en la próxima jornada narrativa.